Hola, en este segundo vídeo tutorial vamos a terminar las tablas que nos dejamos en el vídeo anterior, que eran la tabla de facturas y la tabla de líneas de facturas, y al mismo tiempo vamos a empezar a crear las relaciones entre tablas y explicaremos los motivos del por qué relacionamos las tablas y la utilidad que en FileMaker nos van a dar esas relaciones entre tablas. Bien, para crear las tablas que nos faltaban, las dos tablas, nos vamos a tablas, elegimos el nombre de la siguiente tabla, que es facturas, le damos a crear, y la segunda tabla va a ser líneas facturas. Ahora seleccionamos facturas, nos vamos a campos y vamos a crear los campos que necesitamos de las facturas. Por ejemplo, el ID factura será el código de factura, le damos a crear y este va a ser de tipo numérico y al mismo tiempo vamos a configurarlo para que sea un número secuencial, que empiece en el número 1 y me incremente de valor. Aceptamos. Segundo campo de nuestra factura va a ser el ID cliente, porque tendremos que asignarle un ID cliente. Este va a ser de tipo texto, porque lo relacionaremos luego con el DNI o el CIF de nuestro cliente, que lo configuramos en su momento de tipo texto. Configuramos el campo fecha y configuramos un campo total. Este campo ahora lo configuro numérico, pero este campo más tarde veremos que se configurará como un campo calculado, que recogerá los registros, los importes de las líneas de factura y aparecerá en el encabezado de la factura. Como líneas de facturas tendremos un ID línea factura, que será un numérico, y al mismo tiempo lo voy a dejar predefinido para no tener que calentarme con un número secuencial. Este ahora mismo no tendrá mucha utilidad, pero bueno, es importante que cada línea o cada registro tenga su número identificativo. Como segundo campo tendremos que hacer referencia a la factura a la que pertenecerá esta línea de factura, igualmente es un numérico. Tendremos también un ID artículo que estará relacionado con la tabla artículos, y como el ID artículo de la tabla artículos es tipo texto, pues aquí también tenemos que predeterminarlo de tipo texto, siempre del mismo tipo de datos que el campo al que hará referencia. Como es una línea de factura, tendremos una cantidad de artículos, tendremos el precio por unidad, que es numérico también, que luego lo rescataremos, veréis que también lo podremos calcular y rescatarlo de la tabla artículos, y tendremos un importe total de la factura, que será la multiplicación de la cantidad por el precio. También veremos luego cómo configurarlo. Ya tenemos nuestras dos tablas configuradas, volvemos a relaciones y lo que vamos a hacer es ordenar esto un poquito para que podamos terminar de hacer el tutorial y no nos falte pantalla. Bien, llegados a este punto, lo que vamos a hacer son las relaciones entre tablas. Las relaciones entre tablas lo que nos va a permitir es poder interactuar con la información de nuestra base de datos de una forma mucho más coherente y de una forma mucho más práctica. Por ejemplo, relacionando nuestras tablas nos va a permitir, accediendo a la ficha cliente,
ver qué artículos se le han vendido a dicho cliente, ver qué facturas se le han hecho a ese cliente. Por ejemplo, accediendo a la lista de artículos, al formulario de artículos, nos va a permitir localizar a qué cliente se le ha vendido un determinado artículo, o accediendo a la tabla de proveedores, nos va a permitir ver en qué facturas y qué artículos son de un determinado proveedor. Como veis, relacionar las tablas es relacionar los datos y nos va a permitir interactuar con ellos. Bien, la forma de hacer las relaciones que yo voy a mostrar en este vídeo están tomadas del ejemplo de los vídeos que tiene en YouTube udias.com, donde explica perfectamente cómo hacer las relaciones entre tablas en FileMaker, y además a mí me parece una forma muy correcta, muy práctica, y al mismo tiempo que utilizando la convención de nombres que él utiliza, nos va a facilitar luego el resto de la labor de construcción de nuestra base de datos. Insisto, udias.com, donde explica también las relaciones entre tablas en FileMaker. Es el método que yo voy a emplear y vamos a empezar a diseñar nuestras relaciones. Bien, lo que estamos viendo en pantalla realmente no son las tablas de nuestra base de datos. Lo que vemos aquí es una representación de las tablas de nuestra base de datos. La forma correcta de relacionarlas entre ellas es poniendo a la izquierda la tabla principal, bueno, una representación de cada una de las tablas, y a partir de ellas, hacia la derecha, ir colocando las tablas relacionadas y hacer la relación entre ellas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos nuestra tabla facturas, que irá relacionada con la tabla líneas de facturas. Para ello, voy a duplicar la representación de la tabla líneas de facturas, seleccionándola y dándole al botoncito de duplicar. Se hace una copia, insisto que no es una copia de la tabla línea de facturas, sino de la representación de esa tabla. Bien, nuestra línea de factura se relaciona con las facturas a través del campo ID factura. Por tanto, lo único que tengo que hacer es seleccionar el ID factura y arrastrarlo hasta este otro ID factura. Aquí está. Tenemos relacionado a través del campo ID factura ambas tablas. Ahora es muy importante aplicar un nombre a esta representación que luego sea fácil de interpretar por nosotros en el resto de la base de datos. Para ello, clico 2 veces sobre facturas y le voy a cambiar el nombre. Voy a poner facturas en mayúsculas, la tabla de la izquierda la voy a poner en mayúsculas y la representación a su derecha, lo que voy a hacer es indicar en el nombre, le cambio el nombre a esta representación para saber de dónde viene. Si yo sé que esta relación me está relacionando la tabla facturas con la tabla línea de facturas, pues lo que voy a hacer es empezando por escribir la tabla principal de la que viene, en este caso lo voy a poner en minúsculas, tal y como se indican en los vídeos de udias.com, y a continuación voy a escribir el nombre de la tabla líneas facturas. Este lo escribo en mayúsculas. De esta forma, cuando yo en la base de datos muestre esta representación, a través de su nombre sabré que la línea de la factura estará relacionada con la tabla facturas. Solo con ver el nombre ya sabré cómo estará relacionada esa tabla, sin necesidad de irme a la pantalla de relaciones para ver con qué tabla está relacionada. Como veis aquí, al lanzar esta línea de una tabla a otra, lo que estamos determinando es que a través de una factura podremos ver todas las líneas de esa factura. Vamos a hacer lo mismo con la tabla cliente. Vamos a suponer que queremos
saber qué facturas tiene asociado un cliente. Pues para ello me voy otra vez a la representación de la tabla de facturas, duplico esa representación, me la llevo aquí a clientes y, como veis, una factura está relacionada con un cliente. Voy a tirar la línea entre el ID cliente y el DNI CIF, que es el ID cliente. Aquí los nombres yo no los he puesto muy prácticos, por si no se entienden, pero el ID cliente corresponde al DNI del cliente. A continuación voy a cambiarle los nombres a la representación de la tabla principal, la voy a poner en mayúscula. A la representación de la tabla secundaria voy a ponerle primero clientes en minúscula para saber que esta relación viene de la tabla clientes y facturas en mayúscula. Y igual que antes, cuando yo vea esta representación en la base de datos, que luego veréis como en los formularios cuando estemos trabajando tendremos que poner campos en un formulario y hacer referencia a esta representación, sabremos que esta representación nos va a mostrar también los clientes de esas facturas. Al mismo tiempo, volvemos a poder poner la representación de las líneas de facturas, lo vamos a poner aquí también, vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner que esto viene de la tabla clientes, luego de la tabla clientes facturas y nos va a mostrar las líneas de las facturas. Como veis, empleando nombres en minúscula y en mayúscula, nos va a permitir, solo con echarle un vistazo a la representación, saber de dónde viene esta relación. Aquí en este caso, al igual que antes, el ID factura corresponde con el ID factura. Estas tres representaciones relacionadas nos va a permitir acceder a un cliente en un formulario o en un informe y a través de este cliente ver qué artículos se le han vendido. Bien, como este tutorial va para largo y no nos da tiempo solo en unos pocos minutos, voy a dejarlo pendiente y en el siguiente video tutorial seguimos haciendo las relaciones.